Ok, bueno, entonces vamos a ver cómo podemos clasificar a todos los materiales. Ajá, esa es la siguiente unidad. Esta sí es la unidad como corresponde. No hay problema tanto en verla así, pero a veces me hace más sentido a mí verla al revés, por eso quería dar primero la 7 y luego la 6. Pero no hay problema en realidad. Entonces vamos a ver los sistemas cristalinos. ¿Qué cosa es un sistema cristalino? Bueno, pues resulta que existen solamente 7 sistemas cristalinos en el universo. Con estos 7 sistemas cristalinos podemos clasificar a todos los materiales cristalinos que existen en cualquier parte del universo. Cuando cae o cuando estudiamos una roca que viene del espacio, de un meteorito o que viene de un asteroide o que con algún telescopio observamos alguna roca o que mandamos algún robot a Marte y etc., pues resulta que todo el universo está hecho de elementos que sí conocemos, elementos químicos, y además la estructura cristalina que tienen esos elementos químicos corresponde a una estructura cristalina que podemos predecir. Podrá ser un nuevo mineral, eso sí, pero corresponde a la estructura cristalina que sí conocemos. Entonces esas estructuras cristalinas las dividimos, las clasificamos dependiendo de diversas cosas. Entonces, primero vamos a empezar con los sistemas cristalinos. Los sistemas cristalinos son solamente 7. Entonces, lo primero que debemos hacer para entender el sistema cristalino es, como ya habíamos visto en el caso de los índices de Miller, debemos tener un eje diestro. El eje diestro, ya recuerdan que ustedes lo hacen con su dedo índice. Voy a prender la cámara por si ya se lo olvidó. Ni sé si me ven, porque no me veo aquí como está todo en pantalla. Ponen, ¿sí me ven en algún pedacito de la grabación? Sí, Okay. Ponen su dedo así y ponen que el índice es X, el medio es Y y el pulgar es Z. ¿Ok? X, Y y Z, ¿se acuerdan que les comenté? Si lo quieren hacer con la mano izquierda por alguna razón, tiene que ser X menos Y y Z. X menos Y y Z. De forma estándar con la mano derecha, acuérdense. Todo el mundo se mueve con la mano derecha. X, Y y Z. Les puedo comentar alguna cosa que leí, no recuerdo si quién lo planteó, pero dice que si se necesitaran comunicar con los extraterrestres por teléfono y no le pueden explicar qué cosa es izquierda y derecha, solamente hay poquitas cosas en el universo que les pueden identificar. Tú no le puedes decir, la izquierda es de este lado, estás hablando por teléfono, la derecha es del otro lado. Que de donde sale el sol viendo hacia el norte, así. No, pero no está aquí en la Tierra. ¿Cómo le haces para decir izquierda y derecha? Le tienes que plantear un experimento, de hecho. Ese experimento se llama efecto Hall, o lo puedes hacer con la ley de Lorentz, donde cruzan los electrones y etc. Y ahí los electrones se van a desviar hacia un lado, y ese lado es el lado izquierdo. Ajá. Y ya así puedes definir izquierda y derecha. Pero todo parte de que nosotros identificamos aquí, en el planeta Tierra, que esta es la mano derecha, y ese es el sistema que utilizamos, el sistema que está planteado en el dibujo. Entonces este sería el índice, el medio y el pulgar. Ajá, este es un sistema diestro. Y recordamos, cuando planteamos lo de los índices de Miller, que es alfa, beta y gamma, que son los ángulos que se forman entre los ejes X, Y y Z. Entonces, el ángulo que se forma entre X e Y, ese le llamamos gamma, porque gamma corresponde al griego de C. Ajá, es el griego de C. Alfa es el griego de A y beta es el griego de B. Entonces, como este eje lo podemos llamar A, B y C, debido a que en cristalografía esos son los parámetros de red que incluso se encuentran aquí escritos, A, B y C. Entonces, el contrario, el que no contiene el eje, ese va a ser el ángulo. Por ejemplo, este es el eje A y este es el eje C, y la letra que no está contenida es B, ¿verdad? Entonces le vamos a llamar ángulo beta.
Este sería el eje A y este sería el eje B. No contiene C, entonces le vamos a llamar gamma en consecuencia. Y este sería el B y este sería el C. En consecuencia no contiene A y le vamos a llamar alfa. Sí queda bien claro, ¿verdad? Cómo plantear esto. Sí. Ok, muy bien. Entonces, como tenemos este sistema, vamos a definir los ángulos. Y vamos a empezar al revés. Aquí está descrito del triclínico al cúbico. Pero vamos a empezar desde el cúbico al triclínico, o sea, de abajo hacia arriba. Cuando todos los lados son iguales y todos los ángulos son a 90, pues eso es un cubo, ¿verdad? Todos los ángulos son iguales, A, B y C, y todos los ángulos son 90, eso le llamamos cúbico. Después, si A y B son iguales, A y B son iguales, pero diferente de C, ¿sí? C tiene una diferencia, la altura tiene una diferencia. Alfa y beta son iguales a 90, alfa y beta son iguales a 90, o sea, el ángulo alfa, que es este aquí, entre la vertical y lo horizontal, y luego beta, entre la vertical y otro horizontal es igual a 90. Ajá, es un ángulo recto. Pero el ángulo que se encuentra en el plano, o sea, el ángulo que está en gamma, el plano que se encuentra aquí entre X y Y, es igual a 120. Eso es un sistema hexagonal. Ahora vamos al tetragonal. ¿Qué es el tetragonal? A es igual a B, pero diferente de C. O sea, la base es igual, pero la altura es diferente. Y todos los ángulos son a 90. ¿Me pueden decir esa qué figura es? Base cuadrada, altura diferente, todos los ángulos igual a 90. ¿Cómo se llama ese prisma? ¿Un prisma rectangular? No, porque la base es cuadrada. Aquí dice ¿Es es igual un a B. tetraedro? Pues sí, bueno, es un paralelo. Sí, es un tetraedro, ajá, de base cuadrada. Bueno, en la siguiente diapositiva las tengo dibujadas, pero lo que ahorita quería era que ustedes deformaran la imagen mentalmente hasta llegar a la imagen correcta. A ver, A, B y C, todos los ángulos iguales, dos ángulos iguales entre ellos, pero ninguno vale 90. Ninguno vale 90. Vamos a ver en la siguiente. Ajá. Empezamos por acá. Todos los lados iguales y todos los ángulos iguales, un cubo. Si la base es cuadrada, pero la altura es diferente y todos los ángulos son 90, es un prisma con base cuadrangular. Ajá. Este es un paralelepípedo, son todos los lados diferentes, pero todos los ángulos igual a 90. Ajá, pero todos los lados, este es un rectángulo, este es un rectángulo, todos son rectángulos. Ajá. El hexagonal que vimos ahorita, A y B, este es A y este es B, son iguales, pero son diferentes a C, C es la altura, pero los ángulos alfa y beta son iguales a 90 y gamma es igual a 120. Gamma es el ángulo que se encuentra aquí. Ajá, aquí está esta figura, gamma es el que está acá. Y ahora ya empezamos a ver los que tienen ángulos diferentes a 90. Ajá. Aquí tiene alfa, perdón, A, B y C, todos los lados son diferentes, o sea, todos son rectángulos. Alfa y gamma son 90, alfa y gamma se encuentran en el plano, pero beta es diferente a 90, o sea, está inclinado hacia nosotros, pero esta parte de aquí sí es un cuadrado. Ajá. Ese se le llama monoclínico. Uno de los ángulos es diferente a 90. El vertical ese es diferente a 90. Ahora vamos a ver el romboedro. El romboedro, todos los lados son iguales, pero ningún lado vale 90. Perdón, ningún ángulo vale 90. Hay inclinación en todos lados. Ajá. Pero todos valen lo mismo. Ese es el romboedro. El romboédrico, de hecho, se puede meter en el hexagonal de alguna forma, que luego vamos a ver. Y por último, el triclínico no tiene nada igual. Ningún lado igual y ningún ángulo igual. Y ninguno vale 90 además. Todos son de aquí,
esta parte. Rectángulos, pero todos los ángulos son diferentes. ¿Hay dudas? Creo que no. ¿No? Ok. Entonces, todo lo que caiga en el universo lo podemos meter en estos 7 sistemas cristalinos. Ajá. Ahora, resulta que hay otro concepto que significa látiz. Bueno, más bien se dice látiz en inglés. ¿Hay una pregunta? ¿Alguien levantó la mano? Sí, de la diapositiva anterior, Sí. el triclínico dice que todos sus lados son rectángulos. El triclínico es, todos los lados son diferentes. Eso quiere decir que cada cara es un rectángulo. ¿Sí? Porque este lado no vale lo mismo que este lado. Y este lado tampoco vale lo mismo que este lado que está aquí. Entonces, todas las caras son rectángulos y todos los lados son diferentes. Pero no, si las caras fueran rectángulos, pues tendrían los ángulos de 90. Ah, bueno, digamos que como una especie de rectángulo, pero sin ángulos de 90. Sí, Ah, ok. rectángulo no es, sería más bien son tipos de rombos más bien, ¿no? Sería la palabra correcta. Sí, tienes razón, no es un rectángulo. Gracias. Porque no es ángulo recto, el rectángulo es ángulo de recto, ángulo recto. ¿Sí? O sea, todos los lados son diferentes. Todos los ángulos son diferentes. Ok, ahora vamos a ver el concepto de redes cristalinas. La red cristalina, o la palabra en inglés es lattice. Lattice es un concepto matemático que significa un conjunto de puntos, pero para estado sólido lo vamos a traducir como red cristalina, aunque no sea la traducción exacta. A lo mejor en matemáticas lo traducen de otra forma. Ajá, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esos puntos pueden estar acomodados en diferentes formas. Vimos ya con anterioridad la forma primitiva. Eso quiere decir que solamente hay motivos o hay puntos de red en las esquinas. Eso lo vamos a clasificar o lo vamos a decir con el símbolo P. Ajá. Después puede ser que estén centradas en alguna parte. Si están centradas en en el cuerpo, vamos a empezar con este, están centradas en el centro del cuerpo, lo vamos a representar con la letra I. ¿Por qué es I? De inner. Inner, que es con doble N, que es dentro. Ajá, esa es la centrada en el cuerpo. Si está centrada en todas las caras, le vamos a poner la letra F de face. Y si está centrada solamente en alguna de las caras, o más bien en algún par de caras, que ahorita vamos a ver el ejemplo, se representa con la letra A. A veces se pone B o C, pero generalmente se pone únicamente la letra A. Entonces sería P para primitivo, A para la base, las tapas, por ejemplo, la tapa y la base, o dos lados, F para todas las caras de face y I de inner en el cuerpo. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, resulta que estas redes cristalinas solamente se pueden combinar con ciertos sistemas cristalinos que vimos anteriormente. Ahorita acabamos de ver los sistemas cristalinos. Y solamente se pueden combinar con ciertos sistemas cristalinos. Ajá. Entonces, estos son con los que sí se pueden combinar. Por ejemplo, el triclínico solamente puede ser primitivo, no puede ser centrado en las caras, ni centrado en el cuerpo. Solamente puede ser primitivo. El monoclínico solo puede ser primitivo. ¿Y qué significa C? ¿En alguna de las caras? Centrado en dos caras. Ajá. Puede ser la tapa y la base o las caras de al lado. ¿Qué significa bueno,
El ortorrómbico puede solamente mezclarse o puede tener la red cristalina primitiva, centrada en dos caras, centrada en el cuerpo y centrada en las caras. El romboedro solamente puede ser primitivo. El tetragonal solamente puede ser primitivo centrado en el cuerpo, que es I. El hexagonal solamente puede ser primitivo y el cúbico puede ser, ya habíamos visto, primitivo, centrado en el cuerpo y centrado en todas las caras. ¿Sí? Estas combinaciones le llamamos las redes de Bravais. Únicamente existen 14 posibilidades, o sea, solamente hay 14 tipos de redes de Bravais. Ajá. ¿Dudas? ¿Dudas o no dudas? Marco, ¿y estas 14 posibilidades, perdón, son porque físicamente no sería posible o porque no hemos encontrado algún material con ese? No, ambas. Físicamente no es posible. Y de hecho hay una teoría muy profunda para tratar de demostrar que no puede haber más. De hecho, esto pertenece, ahorita vamos a ver más adelante, pero la teoría que describe esto se llama teoría de grupos y es una parte de las matemáticas que trata de demostrar que no hay otros grupos posibles. Y es imposible vamos a ver por argumentos de simetría, cómo no podemos encontrar otras redes de Bravais. Por eso lo quería ver al revés, porque luego es más fácil ver eso, de que no es posible por simetría encontrar otras redes de Bravais. O sea, nunca en el universo vamos a poder encontrar otras. Ajá, o sea, no es de que no es de que ahorita no las hemos descubierto, pero luego a lo mejor alguien las descubre. No, estamos seguros que no hay forma de que del otro rincón del universo existan otras redes de Bravais. A fuerza tienen que ser estas redes de Bravais. Todo lo que clasificamos debe de caer necesariamente en estas redes de Bravais. Si es cristalino, claro, hay algo que se llama cuasicristales. Eso ya son, o cuasicristalino, eso luego a lo mejor lo ven en otra materia. O no sé, creo que no viene en este tema. Pero todo lo cristalino cae en estas redes de Bravais. Solamente tienen estos 7 sistemas cristalinos, estas tipos 3 de redes cristalinas y únicamente hay estas 14 redes de Bravais en el universo. Y estas son los ejemplos de las redes de Bravais. Entonces vamos a empezar del más sencillo. El cúbico, está el primitivo que ya hemos visto, todos los lados iguales. Ajá. Ese es el sistema cristalino, es cúbico, todos los lados iguales. Ajá. Aquí todos estos son cúbicos, pero este es primitivo, este es centrado en el cuerpo y de inner, y este es centrado en todas las caras. Luego viene el tetragonal, que tiene todos los ángulos de 90. Bueno, aquí dice todos los ángulos de 90. A, B son iguales, pero C es diferente. Ajá, y ese puede ser o primitivo o centrado en el cuerpo. Luego está el hexagonal, ajá, que esta es una forma de verlo, y esta es otra forma de verlo. De hecho, esta parte de aquí, así como está dibujado, ese sería el romboedro. Ajá. En muchas ocasiones se coloca el romboédrico dentro del hexagonal. Luego vendría el ortorrómbico, y el ortorrómbico es el que tenía más posibilidades. Primitivo, centrado en el cuerpo, que es inner, centrado en todas las caras, que es F, o la letra A, B o C, que se pone alguna de esas tres, A, B o C. Ajá, en este caso se pone C, y es centrado en las tapas y centrado en la base, pero no tiene ningún átomo en las caras. Este solamente puede ocurrir en el ortorrómbico, no puede ocurrir en el cúbico ni en el tetragonal. Luego el triclínico, que tiene
todos los lados iguales. No, perdón, vamos a empezar por el monoclínico. Es el monoclínico que tiene todos los lados diferentes, pero tiene dos de los ángulos igual a 90, que son aquí en la base. Esta base vale 90. Es un rectángulo. Este sí es un rectángulo porque tiene de 90, pero los ángulos del ángulo beta, que es este de aquí inclinado hacia nosotros, ese tiene una variación. Ajá. Y por último el triclínico, que no tiene nada igual. Ajá. Y el triclínico no puede ser centrado en el cuerpo, ni centrado en las caras, ni otro tipo de red cristalina. La única red cristalina posible es el primitivo. Ajá. Entonces son 14 las redes de Bravais. Ajá. Ahora, por último, ya vamos a entrar a la clasificación más grande, a la cual le llamamos los grupos espaciales. ¿Qué ocurre? Si a estas operaciones, o perdón, a estos redes de Bravais las combinamos con las operaciones de simetría que existen, que vamos a ver en la siguiente unidad, que es una operación de simetría, solamente podemos tener cierto número de grupos espaciales. Ajá. ¿Qué son estas operaciones de simetría? Consisten en giros, consisten en espejos, consisten en algo que se le llama operación de tornillo. Ajá. Pero básicamente casi todas se construyen con giros y espejos. Ajá. Hay unas que les vamos a llamar operaciones de simetría puntuales y otras espaciales. Las puntuales incluyen solamente un punto y las traslacionales incluyen, o espaciales, incluyen operaciones de traslación o de movimiento, de desplazamiento. Ajá. Entonces, cuando combinamos estas operaciones de simetría que vamos a ver, junto con las 14 redes de Bravais, únicamente nos quedan 230 grupos espaciales. De hecho, esos 230 todavía se pueden reducir un poquito más, por esta situación de que metemos el romboédrico en el hexagonal y otros casos. Ajá. Pero los 230 se toman porque son los más fáciles de ver y todo se clasifica. Hay una convención que se llama, bueno, está dentro de las tablas internacionales de cristalografía y esas tablas establecen por varios países que todo se va a clasificar en esos 230, a pesar de que los puedes repetir y los puedes hacer un poco menos grupos espaciales. Lo más sencillo de ver siempre son los 230 grupos espaciales. Entonces, esos 230 grupos espaciales son capaces también de clasificar todos los materiales que existen en el universo de forma irrepetible. Obviamente, esto está mucho más específico. Por ejemplo, puedes decir, pues solamente puede haber cúbicos, puede haber tetragonales, como ya vimos con los sistemas cristalinos, pero estos 230 grupos espaciales ya incluyen operaciones de simetría o incluyen sistemas cristalinos y incluyen las redes cristalinas. Ajá. Es la combinación de esas tres cosas y eso los hace único. A cada grupo espacial lo hace único. Algunos tienen ciertas operaciones de simetría, algunos tienen otra red cristalina, ajá. Algunos tienen otro sistema cristalino. Ajá. ¿Dudas? ¿No? Y bueno, regresando a la pregunta del universo, si cualquier material que esté del otro lado del universo debe de tener este grupo espacial. Y si otros universos tienen las mismas reglas que tenemos aquí, probablemente estos incluso sirvan para otros universos, aunque eso, bueno, eso ya está muy debrayado, ¿no? Que están fumando. Bueno, no quiero empezar con lo de los grupos, con lo de las operaciones de simetría hoy,
pero faltan 10 minutos más o menos para que termine la clase. 15 minutos, de hecho. ¿Tienen alguna duda o algo que quieran ver, algo que, que quieran repasar o algo de temas anteriores o algo? Marco, yo estaba realizando la calificación de la tarea Ajá. y me parecía que no la había contestado, no sé por qué. O sea, rellené el cuadrito de la ecuación, pero ahorita que revisé, la segunda parecía que no la había respondido. Ah, pues ha de ser un bug, pero ya subiste el PDF. Sí, ya está arriba. Ah, bueno, pues eso lo apuntas en la lista que quedamos y ya, es Ah, todo. va. Sí, gracias. Ajá. Vale. Entonces, si no hay